Hoy es domingo, día del Señor. El Señor nos ha dicho allá en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Salmo 85, que el Señor es bueno, es clemente, es misericordioso. Con esas tres cualidades empecemos hoy domingo nuestra relación con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El Señor Jesús en este domingo nos enseña nuevamente. Él es el maestro de las parábolas, pero recuerden que la parábola tiene allá en el fondo una posibilidad de que nosotros nos acerquemos a la palabra y la contemplemos. Y cuando un cristiano, hombre o mujer, contempla la palabra, va hasta el fondo y va encontrando el mensaje y va entendiendo la palabra y la va acogiendo y la va celebrando y la va convirtiendo en vida. Esto lo hace el Señor cada vez que nos congrega para ofrecernos esa presencia del reino en nuestro corazón. Hoy el Señor Jesús en esta parábola nos muestra 2 elementos de la naturaleza como protagonistas de su parábola: el trigo y la cizaña. La cizaña representa todo el mal que puede haber en cada uno de nosotros y en la sociedad y en el mundo. Y el trigo, la bondad, la presencia de Dios, la verdad, la santidad. Alguien pudiera preguntar: ¿y por qué el Señor no nos habla solamente del trigo? ¿Debería sembrar simplemente el trigo y desaparecer absolutamente la cizaña? El Señor sabe que si Él desaparece la cizaña, nos desaparece a nosotros, que Él no va a destruir la cizaña porque no quiere destruirnos a nosotros. Mire cómo son las cosas. Alguien puede decir: esta empresa, este negocio no va a fructificar, cerrémoslo, lo acabamos, no vamos a lograr nada. En cambio, la lógica de Dios
es distinta. La lógica de la misericordia de Dios es capaz de esperar que un enfermo se recupere, aunque todos los vaticinios sean negativos, aunque todos digan es un enfermo terminal, está de muerte ya, no puede cambiar. Y sin embargo, la paciencia de Dios espera y se la juega por nosotros. Es la lógica de la misericordia. Jesús encarna el rostro misericordioso del Padre, que nos tiene paciencia, que nos espera. A usted lo ha esperado, a mí también. Nos ha dado una segunda oportunidad. Si hubiera arrasado con el mal que hay en mí o en cada uno de nosotros, seguramente no existiríamos. Pero el Señor sabe que nos va a esperar, que entre nosotros se mezcla la luz y las sombras, que entre nosotros se mezcla el bien y el mal, que en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra vida y en nuestra historia están mezclados el trigo y la cizaña. Pero el Señor sabe esperarnos, porque sabe que nosotros podemos ir madurando, ir transformándonos, y Él con su gracia nos acompaña. Es una paciencia llena de gracia y llena de bondad. Es la posibilidad de que nosotros no seamos juzgados, no seamos condenados, no seamos talados ni arrancados de un solo golpe. Él sabe que nosotros podemos ir avanzando. Y alguien que en una etapa de su vida parecía tener más cizaña que trigo, ahora lo estamos viendo con abundancia de trigo y con poca cizaña, porque Dios tuvo paciencia, porque Dios tuvo misericordia, porque Dios nos espera. Así también nos está proponiendo el Señor que nosotros le esperemos a los demás, que no seamos tan duros en el juicio con los demás, que no miremos solamente la cizaña que hay en la familia, en el corazón, en la historia de otro, sino que miremos esa espiguita de trigo que empieza el combate a tratar de salir adelante y de madurar aún en medio de tanta cizaña. Ver el mundo así, ver su familia así, ver nuestra historia personal así, ver la iglesia así, con los ojos de la misericordia, nos lleva a parecernos a Dios y a ver el trigo y a tratar de limpiarlo, pero con la paciencia del día a día, sabiendo que hay que cuidar lo bueno y que hay que luchar contra lo malo, pero sin acabar con el pecador. ¿Qué es lo que nos está diciendo en últimas? Dios rechaza el pecado que hay en nosotros, pero Dios no rechaza al pecador, que es cada uno de nosotros. Nos acoge y acogiéndonos nos va liberando de la cizaña. Y ya llegará el momento en que todos podamos caminar hacia la santidad. Esa es la iglesia. Cuando usted en el credo dice, creo en la iglesia que es santa, no está diciendo que es perfecta ya, sino que tiene la semillita de la santidad, que es el trigo del Dios que se hizo hombre para habitar entre nosotros. Crea en su santidad, construya su santidad y ayude a que los demás se santifiquen. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.